Doctor García, gracias por esta entrevista. Gracias, Raúl. La primera cuestión que le planteo es, ¿con qué García, me planteo yo mismo, con qué García converso? Lo he entrevistado en todas las tres ocasiones, dos ocasiones anteriores y ahora de candidato. Y naturalmente el tiempo ha pasado. No es usted el mismo García, obviamente. El Perú tampoco es el mismo Perú de siempre. Y entonces aquí hay una pregunta básica. ¿Cuánto ha cambiado García? ¿Cuántos son sus planteamientos hoy día frente al futuro del Perú? Es decir, siempre se repite, no, García ha sido buen presidente, en fin, pero ya no es nuevo, no trae nada nuevo. Y el tiempo siempre exige nuevas cosas. Bueno, pienso que he cambiado como todos los seres humanos cambiamos, acumulando advertencias en la vida, acumulando conocimientos. Intento no perder la ilusión de que las cosas sean mucho mejores, pero tampoco me creo el cuento de la novedad por la novedad misma, ¿no? Creo que a veces es necesario tener mucho realismo y mucha firmeza en la construcción del país. ¿Qué ha cambiado en el país? ¿Qué advierte usted que ha cambiado y qué es lo que necesita cambiarse? Bueno, el inmenso cambio, viendo en perspectiva larga, se dio con la urbanización de la patria entre el año 30 y el año 70. Ese es el inmenso cambio, cuando dejamos de ser básicamente un mundo rural andino y nos convertimos en un mundo urbano y costero. Ahora estamos cambiando por que la composición demográfica está cambiando también aceleradamente. Los mayores tendemos a ser poco a poco la mayoría por las mayores expectativas de vida, pero los jóvenes están más comunicados y más rápidamente comunicados y segmentan mucho el pensamiento. Usted y yo teníamos ideologías, paquetes de pensamiento. El joven ahora es estímulos que articula y arma con más velocidad que nosotros. ¿Y usted, ante esa realidad, ha reacomodado su estrategia? Pienso que como candidato sí. Entonces, ya no soy el viejo o joven candidato de hace 30 años que planteaba unos escenarios integrales, globales, ¿no? Estructurados. Ahora planteamos soluciones concretas dentro de una matriz, que es siempre democracia social, pero cosas muy concretas, que es lo que la gente espera. Ahora, esas elecciones son peculiares también por el número de candidatos, por el fraccionamiento al que se ve sometido el elector. Vamos a tener seguramente un Congreso absolutamente distinto y mucho más variado que los anteriores. Y naturalmente también vamos a tener necesidad, quien resulte ganador, de poder imaginar entre coaliciones, entendimientos, porque hay una paradoja, somos muchos los candidatos, pero al mismo tiempo las temáticas convergen. Son 3 o 4 cosas en las que habría que tener una posibilidad de un acuerdo nacional para sacar adelante al país. ¿Conviene usted en ello? Totalmente de acuerdo en que las preocupaciones son comunes, seguridad, educación. Economía, sobre la cual vamos a hablar también. Economía, obviamente, garantizar crecimiento con empleo. Creo que todo eso va ordenando esta aparente multiplicidad, pluralidad de tantos candidatos y más, cada uno de los candidatos con 140 candidatos al Congreso. Es decir, tenemos 2.800 candidatos en este momento. Pero yo confío que conforme, digamos, el callejón de la decisión se va perfilando, el votante va adoptando decisiones básicas, ¿no? Y entonces queda atrás la oferta de la novedad y volveremos a ciertos temas esenciales. Hay una candidata que tiene un grupo central, no creo que eso se disperse, y habemos otros que tenemos algún antecedente o historia o experiencia, si se quiere, que también tendremos oportunidad de concentrar voluntades, ¿sabes? Yo estuve en la que prácticamente fue, digamos, la ratificación del acuerdo entre usted y entre el APRA y el PPC para crear esta fusión. Y eso era un poco la discusión y la conversación en torno a la economía social de mercado. Usted señala que efectivamente ya no andamos mucho en ideologías tan radicales y tan claras en definiciones, pero sin embargo, en el Perú conviene usted en que se necesita ser muy claro con respecto a los aspectos sociales. Es verdad que hemos cambiado, hemos dejado de ser rurales y hemos pasado a ser urbanos, pero sin embargo,
y recuerdo un poco lo que dice el OECD. Por ejemplo, el caso de la postración en salud, los temas todavía complicados en educación, tienen como fondo fundamental una pobreza, ¿no? Y contra la cual no estamos todavía luchando convenientemente. Bueno, pero hemos avanzado bastante, ¿eh? Creo que desde la época del señor Toledo y aún antes, y mi gobierno, y con menos velocidad, pero de todas maneras no hemos desandado el camino. Es decir, el Perú continúa avanzando a generar el empleo que necesita, continúa de alguna manera transformando algo más sus materias primas, y estoy convencido que el Perú está llevando un buen camino, pero que hay que acelerarlo, satisfaciendo desde el Estado el mejor manejo de algunos temas que son los que preocupan a la gente. La salud, por ejemplo, sigue siendo, yo diría, deplorable, mejor que hace 30 años, pero deplorable porque no solucionamos problemas como la desatención, las colas, hemos reducido un poco la vacunación. O sea, tenemos que dar un gran salto social en salud y educación. Bueno, pero ese salto social también implica un salto en la ideología, en la manera de ver las cosas. ¿Estará usted en capacidad de poder convencer, recuerdo que en su anterior administración se hablaba de los 12 apóstoles, de poder convencer a los sectores más avanzados de la economía, de la sociedad peruana, para que intervengan más activamente en este esfuerzo de lograr una elevación sustantiva y perdurable de la situación de desigualdad? Creo que en la medida en que nuestros grandes inversionistas y medianos inversionistas se sientan comprometidos a cumplir su papel, que es básicamente generar empleo, movilizar los recursos naturales y transformarlos, creo que ellos van a seguir ese objetivo, porque al final están en el mismo barco. Y no es muy fácil escaparse a otro país o a otra economía. Están en el mismo barco y tienen que sumarse a un esfuerzo. El problema es, y eso es política, cómo articular y cómo convencer a todas estas personas y cómo ganar tiempo con el pueblo al que no se puede satisfacer completamente de inmediato, ¿no? Pero ir mostrando cosas en las que se avance, en la atención de los hospitales, en el mejoramiento de la escuela unidocente, que es lo más atrasado que tenemos, ¿no? Hay dos aspectos en los cuales también no se está insistiendo demasiado, pero que usted, tanto en sus administraciones anteriores como en los libros y obras que ha publicado, es esta mirada al mundo. Es decir, no podemos hoy día, con mayor razón, cerrar los ojos frente a lo que pasa y cuánto que lo que pasa nos influye y determina políticamente. Por lo pronto, América Latina, que está dividida entre dos o tres direcciones prácticamente entre democracia y dictadura, por un lado, nosotros hemos logrado superar en una gran medida el diálogo con Chile y solucionar problemas. Nos hemos llevado muy bien con Bolivia y con Ecuador. En América Latina, en consecuencia, ¿dónde debería ser nuestro esfuerzo? Y finalmente, ya recurro a su libro sobre China, es decir, finalmente estamos con Estados Unidos, con Europa, con Asia. ¿Tenemos suficientemente rica la manera de enfocar la situación del Perú frente al mundo? El Perú es un país afortunado porque se ha especializado en exportar por partes iguales a todo el mundo. No somos un país que dependa absolutamente de China o totalmente de los Estados Unidos. Estamos divididos bien entre China, Estados Unidos, Europa, los países cercanos de Latinoamérica. Y de la misma manera nuestro trato con todos ellos políticamente es muy diferenciado y armónico. Creo que el Perú es un país no dependiente en este momento, es un país que tiene ese capital. ¿Pero es audaz en política internacional? No es tanto porque siendo un país mediano, no tiene la fuerza de hacerse escuchar. Es decir, Brasil, aunque no tenga el éxito que ha tenido el Perú en los últimos 10 o 15 años, se hace escuchar más por su enorme dimensión. Pero yo soy un convencido, mire, Suecia, yo conocí a Olof Palme, un país de ese tamaño, y sin embargo imperaba en el mundo el mensaje de la paz y el modelo sueco social.
Mi ilusión es siempre que, aunque no seamos un enorme país, hemos sido un país civilización, somos un país civilización, donde se han coordinado todas las fuerzas de América para muchos temas, y estoy convencido que podemos dar pues, ejemplos. Mi ilusión era que diéramos un ejemplo de crecimiento continuo, con mucha obra social y mucho empleo, ¿no? Pero vamos a ver si se puede recomenzar eso. Doctor García, naturalmente usted es de los candidatos que más asediado, atacado y criticado es, por lo mismo que tiene una larga carrera política, ¿no es cierto? ¿Cómo toma usted todas estas, no son necesariamente agresiones, es decir, hay críticas también fundadas, temores, lo conocen a usted como una persona impetuosa, complicada a veces, en fin, no sé. ¿Cómo toma usted todo ese temperamento contra usted, que se manifiesta constante, permanentemente, directa o indirectamente? Bueno, no es una novedad. Lo sufría inclusive en mis momentos de mayor popularidad y en mis momentos de menor popularidad, en el año 2001. El APRA carga siempre con una tradición también de antiaprismo, muy fuerte. Es muy grande, como dice una candidata, es una mochila grande el antiaprismo que viene desde los años 30, oralizada familiarmente, entonces hay una prevención contra el APRA. Es verdad, pero hay que tomarlo con naturalidad, ¿no? Con serenidad y tener confianza. ¿No se pica usted? ¿No le da cólera en un momento dado? Esta es una profesión así, ¿cómo me voy a picar? La gente da su voto y tiene derecho a criticar, a enojarse. ¿Qué cosa quiere que le diga? Y el gobierno o el partido no puede hacer todo bien, no puede, pues. Entonces reconozca sus errores y enmiéndelos y diga que va a hacer mejor las cosas y confíe que también tiene cosas positivas, ¿no? El mayor desafío, según muchos analistas, para su candidatura es precisamente el ser comprendido y atrayente en la población joven, en los jóvenes que se multiplican y que tienen hoy día una presencia creciente, donde apelan y recurren a todos estos medios modernos de comunicación. ¿Ha hecho usted necesariamente un esfuerzo por aproximarse a estas nuevas generaciones, por entender cómo se mueven en realidad con mucho más plasticidad en el terreno de las ideologías? No es que no las tengan, pero las tienen de otra manera, donde, por ejemplo, el sentido del humor es extraordinario, ¿no es cierto? Y finalmente también hay una gran plasticidad, porque no es solamente lo ideológico, sino lo visual, lo creativo. Es decir, hay cambios que son particularmente atractivos para una sociedad que no sea pues ni tan dividida ni tan pesimista, como lo hemos sido un poco, todavía lo seguimos siendo. En este tiempo, el tema de la juventud tiende a expresarse más en unas formas artísticas, gestuales, hasta deportivas, y como dicen algunos con cierto menosprecio, farandulero, que yo respeto mucho, porque que no piensen o yo no llegue a pensar como ellos no significa que sean más o menos, simplemente es diferente, pero mi obligación es entender su sensibilidad básica. Y su sensibilidad básica es, yo diría, a pesar de su alegría, su burla, su optimismo, sigue siendo un poco un fondo de temor respecto a qué va a pasar en el futuro. Ahora, yo hablo de las generaciones, sobre todo también que se han incorporado, tanto en el terreno económico como universitario, institucionales, estas ONGs, etc. Hay toda una forma de trabajo y de desarrollo intelectual y político que no pasa por el Estado, ni necesariamente por las ONGs. Es decir, hay un campo intermedio rico y de gran imaginación, de grandes posibilidades. Porque la temática del mundo, es decir, de la especie humana, por encima del Perú, la temática de la especie humana es primero el calentamiento global y el fin de la vida biológica en nuestro país. En segundo lugar, naturalmente, el medio ambiente concreto en cada lugar. En tercer lugar, la prolongación de la vida humana y por consiguiente la geriatría, el estudio de la tercera y cuarta edad y cómo asistir a todo eso. La juventud está más enfocada a estos temas de gran futuro que nosotros. Nosotros estamos viendo cómo generamos empleo, más inversión, hacemos el tren, etcétera, pero la juventud está viendo otras cosas. Bueno, finalmente la cuestión que le quiero plantear es la siguiente. Los primeros 100 días
pareciera, porque hay unos últimos indicios que económicamente no vamos a estar tan mal, que el PBI más o menos está respondiendo, etc. Pero, ¿cuáles son los pasos que usted piensa que son indispensables, toda vez que ya ha tenido 2 ocasiones en saber que cuando se llega al poder el tiempo resulta mucho más apremiante y los primeros años son sustantivos? Los primeros 100 días, como Los decía primeros usted. 100 días. Los primeros 100 días hay que darle a la población una imagen de que las cosas cambian, primero en lo visible, seguridad ciudadana. Tiene que haber más policía en la calle, tiene que haber más efectividad en la investigación Pero ahí policial. quiere además meter usted a los militares. Yo sí creo que como respaldo a la policía, sin necesidad de que entren a la casa de Raúl Vargas, una dotación militar amenazante. No, no es así, no es así. Hay muchas labores de las que la policía debe ser descargada, administrativas y de vigilancia de fronteras o de instalaciones hidroeléctricas que puede cumplir la Fuerza Armada para que los 127.000 policías estén en la calle, de ser posible. Bueno, pero en segundo lugar, tenemos que ir inmediatamente. Yo daría un plazo, 6 meses es muy poco, realistamente, de 12 meses, a todas las instituciones y todos los ministerios para entrar online. Que se acabe la presencialidad, las colas, que se acabe el transporte para ir gestiones. Oiga, hay motores de internet en el mundo suficientes para que podamos hacer todo lo que hace el Estado sin que la persona se mueva de su casa, por favor. En 12 meses eso se puede hacer y se hacen algunas instituciones como el RENIEC. Podemos multiplicarlo a toda la administración y le cambia la vida al Perú y puede crear una empresa en un día y sin costo. En economía, ¿cuáles serían los pasos indispensables? Lo primero es devolver la confianza a las personas. Hay muchos recursos en la pequeña y microempresa y en la empresa internacional que pueden venir al Perú si se le dice, nuestro objetivo es este y nuestras reglas van a ser estas y no las vamos a cambiar en los próximos 5 años. Estoy convencido que en ese momento habría un flujo, menos trámites, además, y menos persecución tipo SUNAT. Un reclamo general, desde los artesanos de San Blas en el Cusco hasta los zapateros del Porvenir en Trujillo. El reclamo es general. Yo no sé de dónde ha salido tanta gente de SUNAT que va a cada uno de esos lugares chiquitos a amenazarlos, a plantearles papeles, responda papeles, se la pasan la tercera parte del tiempo respondiendo. Sigue una SUNAT amenazante, con menos trámites en unos meses y con confianza y metas claras. Estoy convencido que el país va adelante si además el Estado hace muchísimas más obras rápido. Y el impulso productivo, que nos la falta diversificación productiva. en el tema de la agricultura, que está muy olvidado, muy olvidado. Es decir, fue una buena idea hacer exportadora, se ha ido apagando, pero podría multiplicarse y sumándose a agroideas. El mejor ejemplo que tenemos es Chavimochic, ¿no es cierto? Es decir, allí ha habido todo un desarrollo. Pero tenga confianza en Olmos. Lo mismo ha pasado en Ica, es decir, hay situaciones en las que nosotros somos expectaticios y no hemos hecho todo el esfuerzo en generalizar. Tengo algo que ver con Chavimochic en el tema, pero también con Olmos. Dentro de 1 o 2 años, usted verá cómo Olmos va a revolucionar no solamente Lambayeque, sino una parte de Piura. Y si el gobierno se empeña en ampliar la irrigación, consolidando la cuenca para soltar más agua hasta alcanzar 100.000 hectáreas, el norte está salvado en el futuro. Doctor García, la última pregunta. Todo el mundo piensa que la verdad hay una buena cantidad de gente que lo ataca y que no lo quiere y que desconfía de usted. Si usted sale elegido presidente, ¿hará esfuerzos por lograr una mayor cohesión para el gobierno y el futuro del país, superando una serie de odios y peleas y intestinas hay mucha gente que me odia seguramente y me detesta, pero yo ni odio ni detesto. Y está dispuesto al diálogo. Totalmente, y a hacer un gobierno nacional. No se puede gobernar unos contra otros ni persiguiendo a nadie. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y lo mejor de la suerte. Gracias, querido Raúl, encantado.